Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la esteatosis hepática, también conocido como hígado graso. Para empezar, diferenciar dos aspectos. Existe el hígado graso o esteatosis hepática de causa alcohólica y de causa no alcohólica. En este caso yo les voy a hablar de la esteatosis hepática de la causa no alcohólica. Hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad debido a que la progresión de esta enfermedad de tener la esteatosis hepática o hígado graso pues llevaría a la persona a desarrollar cirrosis. Hay que tener en cuenta que el hígado graso no necesariamente va a involucrar que el hígado se encuentre inflamado. Puede verse un hígado inflamado con esteatosis como un hígado sin inflamación que también tenga esteatosis. La esteatosis hepática se va a evidenciar a nivel de todo el mundo y va a encontrarse con mayor frecuencia en los países industrializados a nivel occidental. Las causas más frecuentes de esteatosis hepática son las siguientes: obesidad, diabetes mellitus, las dislipidemias y los síndromes metabólicos. Con respecto a la incidencia de esta enfermedad, es más frecuente en aquellas personas que cursan los 40 a 50 años, pero también se podría evidenciar en otras etapas de la vida. Además, se sugiere que es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. El hígado graso o esteatosis hepática va a estar generalmente asociado a otros trastornos o enfermedades, como por ejemplo obesidad, hipertensión arterial, dislipidemias o resistencia a la insulina o una diabetes mellitus establecida. Con respecto al origen de esta enfermedad, se le ha relacionado a que se va a originar debido a que la persona va a presentar resistencia a la insulina, es decir, esta hormona no va a hacer efecto en sus tejidos, haciendo que la glucosa se eleve en la sangre. Pero hay otras teorías que también a esto le asocian la presencia de lo que llaman radicales libres, los cuales pues también actuarían a nivel del hígado, provocando que se dé la esteatosis hepática, como por ejemplo el hierro que se acumula a nivel del hígado, la leptina, las deficiencias de antioxidantes y la presencia de las bacterias intestinales. Otros también consideran factores genéticos que producirían un hígado graso. Con respecto al examen físico, cuando se examina al paciente, se va a encontrar un hígado aumentado de tamaño, y esto debido a la infiltración grasa que se va a dar a nivel del hígado. Este es el signo de presentación más frecuente en las personas con esteatosis hepática. En algunas ocasiones, aparte de encontrar un hígado grande en el paciente con esteatosis hepática, se podría encontrar en ellos la presencia de estigmas de cirrosis hepáticas, como por ejemplo el eritema palmar, la presencia de angiomas en forma de arañas y la presencia de ascitis. Para hacer el diagnóstico de esteatosis hepática se van a requerir diferentes exámenes y estudios, ya sean estos pues de imagen o de laboratorio, los cuales son los siguientes: la demostración de la esteatosis hepática a través del uso de imágenes o la toma de una biopsia, excluir el consumo excesivo de alcohol, a través de la exclusión de otras causas de esteatosis hepática, ausencia de enfermedad crónica hepática coexistente. Con respecto a todos los estudios que se podrían realizar, solo la biopsia permitirá diferenciar si es que el hígado graso o esteatosis hepática es de causa alcohólica o no alcohólica. Con respecto a los exámenes de laboratorio, generalmente la prueba de transaminasas y ferritina se van a encontrar dentro de sus valores normales, pero la alteración de las mismas no son necesarias para hacer el diagnóstico de esteatosis hepática. La esteatosis hepática se puede diagnosticar con el uso de ecografía, tomografía y una resonancia magnética. Con cualquiera de las tres se podría hacer el diagnóstico, pero la más usada es la ecografía debido pues a su accesibilidad y a su coste. Para hacer el diagnóstico de esteatosis hepática se tendría que evidenciar con las imágenes tomadas la presencia de infiltración grasa a nivel del hígado. Además, se tendría que descartar otras enfermedades del hígado coexistentes que podrían simular o tener una apariencia parecida o similar al hígado graso. Además, también para considerar las imágenes tendríamos que descartar que el paciente se encuentre en ese momento con signos o síntomas de cirrosis. Y por último, otro criterio para hacer el diagnóstico, con lo ya mencionado anteriormente, el paciente no debe tener pues factores de riesgo para presentar
fibrosis o cirrosis. Si se cumplen todos estos criterios ya mencionados anteriormente, se podría realizar el diagnóstico de hígado graso o esteatosis hepática. Y en el caso que no se cumplieran estos criterios, sería muy necesario hacer pues la biopsia hepática. Con la biopsia hepática no solamente determinaremos el diagnóstico, sino también el grado de severidad de la enfermedad del hígado graso. Con respecto a la ecografía, para utilizarla en el diagnóstico de hígado graso, en la imagen se va a ver un hígado muy hiperecogénico, es decir, un hígado brillante, lo cual pues daría el diagnóstico de hígado graso. Este pues presenta una especificidad y sensibilidad del 85 y 94%, lo cual pues permitiría hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Pero hay que tener en claro que no siempre la ecografía va a detectar el hígado graso. Por ejemplo, en obesos, en ellos pues en algunas situaciones la ecografía no detecta el hígado graso. Entonces haremos biopsias hepáticas en los casos donde las pruebas tanto de imagen como de laboratorio no nos permiten hacer el diagnóstico certero de una esteatosis hepática. También se podría hacer en aquellos pacientes que tengan signos de cirrosis o en aquellas personas que desean saber si su hígado se encuentra en un estado de fibrosis o de cirrosis. En conclusión, haremos biopsia hepática en aquellas personas que tengan estigmas o signos de cirrosis, o en aquellas personas que tengan esplenomegalia, es decir, el vaso muy grande, lo cual y además nos haga sospechar de una cirrosis, también sería otro criterio. Otro criterio sería la presencia de citopenias, es decir, la disminución a nivel de los grupos celulares como glóbulos blancos, rojos, plaquetas, haciéndonos sospechar de que podría estar relacionado a una cirrosis. Aquellas personas que tengan ferritina en su sangre mayor a 1.5 veces de los valores normales. Aquellas personas mayores de 45 años con presencia de diabetes o obesidad, debido a que estas personas tienen riesgo de padecer o tener presencia de fibrosis avanzada. Espero que les haya servido de mucho este video acerca del hígado graso. Les hablé de sus conceptos, de su etiología, de cómo se da, los factores de riesgo, y también pues les hablé de cómo se realiza el diagnóstico, diferenciando el origen de esta de una esteatosis o hígado graso de causa alcohólica, que más adelante haré un video al respecto. Gracias a todos, no se dejen engañar con respecto a este tema por los charlatanes y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.